¿Estamos? Por favor, bienvenidos sean todos. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Por parte de la Kehillah Ashkenazí, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida para que puedan gozar, digamos, un nuevo capítulo de este ciclo de conferencias sobre la Shoah y el antisemitismo. El día de hoy tenemos al increíble señor Michael Berenbaum, quien será presentado por Jaime Murrow y Jaime Romanowski, y a quien se le hará la entrevista hoy sobre la ética y el holocausto. Sean todos muy, muy bienvenidos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que este evento les sea de utilidad. Gracias. Okay. Well, guys, antes de comenzar, quisiera darles las instrucciones para escuchar la traducción simultánea. Todas las personas que están en un celular o en un iPad deben de seleccionar los 3 puntitos que tienen hasta abajo, dar clic en interpretación o traducción y seleccionar el idioma de preferencia. Lo pueden escuchar en inglés o en el que será el idioma original, o bien en español. Si están en una PC o en una Mac, por favor den clic en el icono del mundito, de un mundo, ahí dar clic en interpretación o traducción y seleccionar el idioma que quieren escuchar, ya sea inglés o español. Muchas gracias. Okay, guys. Thank you for coming again. Again, another interesting Sunday in the pandemic era. We thank the Kehillah Ashkenazí. We thank the Universidad Anáhuac, the Center for Rabbin Studies, and our dear friend Tami Kolangi. We thank friends of the UNAM. We thank friends from the Morei Morim Lehorat HaShoah. Hashem. España y Paraguay. Y les damos a todos la bienvenida. Aquí tenemos hoy a nuestro querido amigo, maestro, y un líder en estudios del Holocausto del mundo. Michael ha sido 3 veces en México y es la 3ª vez con Zoom y 2 veces físicamente en los últimos 8 años. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí en la época de la pandemia. Déjame leer un poco la biografía de Michael. Seguramente lo han visto muchas veces o he escuchado sobre él. El doctor Berenbaum es un conferencista, escritor y maestro especializado en consultoría en el desarrollo conceptual de museos y filmes históricos. Es docente de la American Jewish Institute, ubicada en Los Ángeles, y director del Instituto Ziggy Ziring de esta misma casa de estudios. En este instituto se estudian las implicaciones éticas y religiosas del Holocausto. Fue editor ejecutivo de la 2ª edición de la Enciclopedia Judaica y durante 3 años presidente y CEO de la Shoah Visual History Foundation. De 1988 a 93 sirvió como director del proyecto de creación del Museo Nacional de Holocausto en Washington. Ha fungido como creador conceptual en varios museos dedicados al Holocausto, entre los que se encuentran el Museo del Sitio del Campo de Exterminio de Belzec, museos en Chicago, Macedonia, Dallas, Cincinnati y el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. El doctor Berenbaum es autor y editor de innumerables escritos
relacionados con el Holocausto. Ha editado 22 libros y además en su trabajo en la industria fílmica le ha colaborado como asesor histórico y productor y escritor en varios filmes que han sido ganadores o nominados a Emmys y a Óscares. Es un placer tenerlo aquí, doctor Berenbaum, y estamos esperando ansiosamente lo que tiene que decirnos el día de hoy. El señor Romanowski nos va a decir algo sobre el día de hoy. Buenas tardes, es un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros. En las últimas 3 semanas hemos visto 2 documentales en los que usted estuvo involucrado. Todo el mundo comprende que el Holocausto, en su erupción de maldad sin precedente en la historia, conlleva implicaciones. En este seminario examinaremos dichas cuestiones en diferentes ámbitos: el político y religioso, el legal y médico, y el nacional e individual. El seminario será impartido por una de las autoridades sobre ética del post-holocausto del mundo. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, señores. Me da muchas ganas de venir aquí. He estado en México, la Ciudad de México, muchas veces. En México he estado muchas veces. La única diferencia es que solo he dado 2 conferencias para ustedes. Con este Zoom son 3. Y esperemos que pronto, si Dios quiere, regresemos todos y pues tenemos una sesión presencial. Antes de que empecemos esto, quisiéramos 2 preguntas, una de cada uno de nosotros. Después de leer su biografía y después de ver todas estas cosas que ha logrado en su carrera, usted es un experto en la cultura del Holocausto. ¿Qué es lo que sigue para usted en los siguientes años? Es una buena pregunta. He tenido una oportunidad maravillosa en esta vida, que es que siempre he trabajado de algo que sé y en un tema que no sabía nada. Entonces he tenido que aprender y tomar riesgos, retos, asumir retos constantemente, y así es como aprendo. Estoy aprendiendo a vivir en aislamiento. Y es muy difícil, y es difícil para los que estamos acostumbrados a trabajar con la gente. Estoy aprendiendo a dar clases remotas. Estoy creando instituciones en que la gente va y visita. Ahora tengo que descubrir cómo traer las instituciones a la gente, porque la gente no puede venir. Entonces, las películas son de la manera en la que podemos llevar todo lo que sabemos a la gente. Estoy trabajando ahorita en 4 películas diferentes, pero también estoy involucrado en crear algunos museos en Polonia, en el gueto de Varsovia y en Rumania. En el Holocausto, ya que fue un aliado de Alemania y participó en la matanza, y sin embargo mató a otros más que a los propios en una forma muy peculiar.
y llevaron a los judíos a una zona donde los deportaron, los pusieron en trenes, pero no supieron qué hacer con ellos, entonces los dejaron morir en los trenes de inanición y calor y frío. Entonces, siempre acepto nuevos retos en mi vida. Y acabo de hacer algo fascinante. El miércoles pasado estaba participando en una celebración de un colega que tiene 98 años y escribió su autobiografía. Y escribió su autobiografía a los 98 años. Es alguien que emigró a Estados Unidos y después estuvo en el ejército americano y luego participó en algo que se llama los Richie Boys, que eran alemanes, judíos alemanes refugiados que fueron reclutados por el ejército americano para actuar como interrogadores y como traductores porque conocían la cultura alemana y tenían un sentido muy real de dónde estaba parada el ejército americano cuando invadieron Europa. Mi primera pregunta a él fue, ¿por qué te esperaste tanto? Si ya llegas a 98 años, se necesita un poco de chutzpah para escribir tus memorias. Bueno, dijo, empieza joven a los 85 o a los 90. Otra historia sobre este mismo personaje. Tres historias sobre esta persona. Conoció a un oficial alemán de su ciudad y él no sabía que había sido un niño de esa ciudad y empezó a preguntar sobre esta gente y empezó a preguntar sobre el doctor y sobre el maestro de esta ciudad. Y el oficial le dijo en alemán a un amigo, le dijo, ¿cómo saben los americanos de todo esto? ¿Sí? Porque el alemán no sabía que esta persona venía de ese pueblo. Lo segundo es que esta persona hizo algo poco común. Se dio cuenta que a la hora de interrogar, es de lo que más se preocupa a uno. Se dio cuenta de que cada alemán, una vez que quería ser capturado por los americanos y no por los rusos, porque los americanos se iban a pegar a las leyes de Ginebra y no lo iban a torturar. Y entonces tenían algo de problemas haciendo a los prisioneros hablar. Y entonces entró, se disfrazó de alemán, de soldado alemán, entró como un soldado alemán y les dijo, yo quiero que esta persona venga al lado ruso y trabajó con otro soldado americano que estaba vestido de ruso. Y entonces los prisioneros decían, yo prefiero hablar con los americanos que con los rusos. Y como tercera historia, dijo que capturó al oficial de la letrina de Hitler. Y escribió todo un reporte sobre lo que había sido esta captura.
y este reporte lo elevaron por entre los oficiales y todo el mundo se rió porque se dieron cuenta de que era una broma y sin embargo uno de los oficiales no lo encontró muy interesante y no entendió que era una broma y entonces se comunicó con Washington para ver qué es lo que estaba pasando. Y tenían miedo de que los fueran a hacer una corte marcial porque habían hecho una broma. 30 años después, estaba leyendo un tratado sobre inteligencia americana y leyó que dos profesores habían tomado esto muy en serio. Y entonces esto que había comenzado como una broma sobre los hábitos de Hitler en cuanto a su letrina, se convirtió en todo un hecho e incluso estaban hablando de la forma del escroto de Hitler. Entonces ahora en mi vida estoy tratando de tomar retos. Estoy tratando de conseguir un carro de ferrocarril para una exhibición temporal que va a pasar quizás por México. Se refiere a los trenes con los que se transportan los judíos a los campos. Tengo una pregunta sobre hoy. Usted ha escrito mucho sobre antisemitismo y mi pregunta a usted es, ¿cómo antisemitismo ha evolucionado a través de los años? ¿Cómo se compara el antisemitismo de ahora con el de antes de la Segunda Guerra Mundial? Es una muy buena pregunta. Nos va a llevar un poquito antes. Nos va a llevar un buen tiempo contestar esta, pero es una muy buena pregunta. Quiero hablar sobre antisemitismo americano y global. Sí. Si usted se fija en la situación en Estados Unidos, la religión más admirada en Estados Unidos es el judaísmo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que el judaísmo es la más relevada y sin embargo hay antisemitismo y que está en la subida? Tiene que tomar tiene que tomar en cuenta tres cosas. El judaísmo tiene menos enemigos. La Iglesia Católica ha tenido problemas internos y muy públicos. Y también tiene problemas con algunos de sus estudios fundamentalistas y cómo se están viendo como divorcio, aborto y otras cosas. El protestantismo está dividido entre evangelistas y protestantes. Nos han enseñado en Estados Unidos que los musulmanes tenemos que tenerles miedo. Nadie entiende las religiones orientales muy bien. Entonces, ¿por qué está subiendo el antisemitismo? Es porque, uno, menos gente es antisemita que antes, pero los antisemitas tienen un megáfono en el Internet y pueden llegar su información a todo el mundo por todos lados, muy fuerte y ampliamente. Y se sienten apoyados
por las redes sociales. Entonces hay menos antisemitas, son más vocales y no se sienten aislados como antes. Y se sienten muy comunicados con los otros antisemitismos, ya que es global. El antisemitismo está subiendo. En Estados Unidos está subiendo desde el lado de los blancos suprematistas que quieren reconstruir Estados Unidos como una cultura blanca anglosajona, y los judíos no quieren que los judíos los sustituyan. Y los judíos están a favor de inmigración y una sociedad multicultural. Ellos, obviamente, los suprematistas no lo apoyan. Y entonces consideran a los judíos como temporalmente blancos. Y también la izquierda extrema es anti-israelí. Y entonces, al unir la idea de ser anti-Israel con antisemita, caen dentro de esta categoría. Y la diferencia entre antisemitismo y crítica de Israel, legítima, y esto fue dada a nosotros por Natan Sharansky, que dijo que hay ahí tienes dobles estándares para la misma cosa, que se juzga por la misma acción de dos con dos. Israel es una sociedad que quizás no tenga derecho a existir porque está ocupando los territorios de otras personas, y entonces eso se puede aplicar a Canadá, Estados Unidos y otros lugares. Y si se aplica eso, muchos de los países que existen actualmente han ocupado territorios que pertenecían a otros y por eso no deben de existir. Y la tercera es cuando dices que Israel y los judíos son demónicos o asociados con el demonio y fuentes de todo el mal. El antisemitismo en su origen es de todos tipos: político, racial, religioso. Antisemitismo es qué tan importante es para el antisemita. Y en Estados Unidos hay partes. En Estados Unidos, en la sociedad, hay gente o porciones de población que son más odiadas que los Estados Unidos, y eso quizás lo ha hecho que no sea tan extendido. Para nosotros eso es muy importante, porque ahora hay 4 crisis o 5 en Estados Unidos. Tenemos una crisis de salud, una crisis económica, tenemos una crisis de justicia social, que por eso hay manifestaciones en este momento. Tenemos una crisis de liderazgo a causa de nuestros líderes políticos. Y finalmente tenemos una crisis del ambiente que mucha gente no quiere reconocer. Y cuando tenemos tantas crisis, parte de nuestro liderazgo político, en este caso nuestro presidente en específico, sabe cómo animar a la gente que tiene poca tolerancia por los demás. Y aunque sus relaciones personales con judíos y con otros, hace comentarios sobre otras personas. Y, por ejemplo, los judíos, que dice que ustedes, por ejemplo, están hablando a los judíos como si fueran israelí.
Y ha hecho otro tipo de comentarios en los que asocia a los judíos con dinero. Y también un comentario que hizo sobre una manifestación que hubo en Brooklyn sobre unos neonazis. Y eso nos hace cuestionar si entiende lo que es el antisemitismo, el señor Trump. Y además su involucramiento en teorías de conspiración. Por ejemplo, con el señor Soros, que es un sobreviviente de los holocaustos y que es judío, fue acusado de demostraciones de Black Lives Matter por apoyar inmigración y por la caravana de latinoamericanos queriendo estar a Estados Unidos. Hay otro concepto de antisemitismo que debemos prestar atención, ese Wacom. Es un juego en el que si le pegas a una cosa, aparece en otro lado el resultado. Cuando una persona dice de que conoce que el antisemitismo se va a ver después de que salgamos de esta crisis, nadie sabe cómo va a ser. Lo único que puedo decir yo es que va a ser algo que va a ser mucho peor. Con todo esto, quiero darles 3 buenas noticias. La primera es que en el oeste de Europa, aunque hay mucho antisemitismo, los líderes están en contra del antisemitismo. Y por eso la demostración en París, del Champs-Élysées, en los que los líderes de Europa salieron en contra del antisemitismo, porque saben que el antisemitismo es el enemigo de la sociedad liberal. El primer ministro de Francia dijo que Francia sin los judíos no es Francia. La segunda parte de buenas noticias es que la semana pasada, con el potencial de un arreglo entre los Emiratos Árabes e Israel, algunas secciones de porciones de la población árabe confían más en Israel que en otros miembros de la Unión Árabe. Y por lo tanto van a tener menos apoyo a movimientos antisemitas. Las relaciones con Israel pueden mejorar. Y el último punto, los judíos tienen mucha más fuerza de lo que parece. Durante el Holocausto los judíos no tenían mucha fuerza. Ahora los judíos tienen a Israel, que es una potencia en su zona. Y que tiene secciones muy, muy fuertes, especialmente tecnología. Y muchos países del mundo están haciendo paz con Israel porque entienden que en este momento no solo está en el control de los recursos naturales, sino también en los recursos intelectuales y tecnológicos, en los que Israel es muy poderoso. Por ejemplo, el BDS, el movimiento de boicot a Israel,
en muchos sentidos. Para la gente que cree en esto, no podrías si es que realmente estuviera boicoteando a Israel, no podría usar computadoras, ni Microsoft, ni Apple, no podría usar muchos instrumentos médicos porque Israel está integrado dentro de la tecnología de todos estos aparatos. Y en el caso de la comunidad judía americana, tenemos bastante más poder que teníamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es tu respuesta a una pregunta muy complicada. Ahora nos gustaría que siguiera. Enid se dice, déjeme decir unas cuantas palabras antes de empezar con lo que tengo que decir. Quiero decir que todos reconocemos el Holocausto como un evento formativo y yo lo considero como un evento transformativo del mundo. Ilustró algunos de los problemas más grandes del siglo XX de la humanidad y también llegó a la creación de una ética post del Holocausto. Déjame comenzar diciendo que lo más importante que salió de esto para los judíos, Motam y Tano Bahaim. Y en su muerte nos dieron ayuda en la vida. Los judíos decidieron inmediatamente después del Holocausto, la decisión más importante fue que el pueblo de Israel tenía que vivir. Y les voy a dar 4 ejemplos. Hay una señora en Estados Unidos que dijo, mis padres se conocieron en Birkenau, donde eran prisioneros. Cada uno de ellos habían perdido esposos e hijos. Mi padre y mi madre ambos estaban completamente desnutridos y habían perdido todo. Y habían perdido absolutamente todo. Yo nací en Bergen-Belsen. Nací 15 meses después de que se liberaron a mis padres. Y nací en una comunidad judía vibrante. Mis padres. En esta comunidad vibrante había sinagogas, había periódicos, había teatros, había de todo. Y había muchos nacimientos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el número de nacimientos era altísimo en los campos de refugiados. Sí. Los judíos tenían la obligación moral de volver a tener hijos y era una manera de traer o compensar por todos los que habían perdido en la guerra. El doctor Rabbi Eder era alguien de Boston y le pregunté, dígame algo, ¿de dónde se entrenó usted? Yo en Bergen-Belsen, mi padre era un moel y después de la guerra lo que hicimos es que realizamos muchas circuncisiones a toda la gente que no había podido tener circuncisiones durante la guerra. Y también hacíamos circuncisiones a los niños que nacieron después de la Shoah. Y entonces estaba yo pensando en esto. Lo difícil que debe haber sido durante 5 años los judíos
Y la marca del Brit Milá, de la circuncisión, era que estaban condenados a morir en manos de los nazis, ¿sí? Y antes de que sabían qué era lo que iba a pasar después, antes de poder recrear otra vida en libertad, estos judíos lo primero que hicieron era circuncidar a sus hijos y darles una marca indeleble de su judaísmo. Y era una manera de reafirmarse como judíos y de vida judía. Algunos de ustedes ya sabrán la historia de la señora Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado en Estados Unidos. Estaba en Praga y se dio cuenta de que tenía abuelos judíos. Hay mucha gente que pensaba que no sabía, pero yo que la conocí personalmente, era una persona muy inteligente y con mucho valor. ¿Y cómo es que dicen que no sabía que tenía abuelos judíos? Y la razón para esto es porque ella aprendió a no acercarse mucho a la cuestión judía. Una vez que sus padres salieron de Checoslovaquia, sus padres escondieron su judaísmo y trataron de educarla para que se asimilara y perdiera sus orígenes judíos. A la hora que llegaron a Estados Unidos, a la hora que los padres de ella llegaron allá, trataron de esconder todo su pasado. La más importante decisión que los judíos fue vivir después de la Segunda Guerra Mundial, no una garantía. Creo que lo más importante, uno de los días más importantes del calendario judío es el 10 de Av, que es el 10 de Av, no el 9 de Av, que es la destrucción del templo, sino el día 10 es cómo iban a decidir vivir a partir del día siguiente a la destrucción. La segunda decisión que los judíos tomaron después de la Segunda Guerra Mundial, que es parte de nuestra ética, es la falta de poder invita a la victimización. Si no tienes poder, es mucho más fácil para el perpetrador de victimarte. Entonces los judíos decidieron empezar a adquirir poder y a sentirse más cómodos en el ejercicio de poder. Entonces aprendimos esto y por eso tenemos que tener poder como un pueblo. Y también hacer defensas y hablar y defender a nuestro pueblo. Y tenemos que hacer esto desde una posición de fuerza, no una posición de debilidad, en la que podemos poner en peligro nuestra supervivencia. La historia judía es multidimensional. Israel no ha comprendido muy bien que si crees que ser demasiado débil es malo,
Tienes que entender si el poder es la solución o la oportunidad. Y hemos descubierto que el poder, que no es la solución, es la oportunidad. Lo último que quiero decir sobre la ética judía tenemos que remitirnos a la historia original del judaísmo. La historia original del judaísmo es de éramos esclavos en Egipto y después entramos al desierto y nos fuimos a la tierra prometida. La historia de la vida judía es la historia de esclavitud y de éxodo y el camino a la tierra prometida. Pregunten a todos, ¿quién es tu Moisés? ¿Quién es tu Faraón? ¿Cuál es el desierto que tienes que cruzar y cuál es tu tierra prometida? Y entonces tenemos que hacer que esta historia del éxodo una historia de ética de lo que quiere decir vivir después del sufrimiento. Entonces, porque fuimos esclavos en Egipto, por eso tenemos el Shabbat. Porque estuvimos en Egipto, tenemos una ética. Gracias a esa experiencia negativa, hemos tenido que salir con cosas positivas hacia adelante. El éxodo se ha convertido en una historia judía, que es ética, pero judía, pero que es también universal. Y toda la gente de todas partes del mundo puede entender esta historia de un camino a la libertad. Por ejemplo, el éxodo de los africanos americanos. Let my people go. Deja salir a mi pueblo. Hemos hecho una historia particular en una historia universal. Y es lo mismo que estamos tratando de hacer con la Shoah, con el Holocausto. Hemos tomado una historia muy particular del pueblo judío y la hemos hecho una historia universal para que todo el mundo entienda el Holocausto y para que entienda que el Holocausto es el epítome del maldad. Hay alguien que dijo, uno, que no seas perpetrador, uno, que no seas una víctima, y la tercera es que no seas un espectador cuando veas mal enfrente de tus ojos. Tenemos que responder y asistir a otras personas y ayudar a otras personas que están pasando por épocas difíciles. En mi experiencia personal, tenemos que enfatizar, tenemos que involucrarnos, tenemos que responder al mal, tenemos que atacar el mal, tenemos que prevenirlo, tenemos que combatirlo. Y esa es una de las cosas que suceden en un idioma universal al definir el genocidio como una palabra universal. La idea es que tenemos que recordar el pasado para poder ampliar la responsabilidad moral de la humanidad y de involucrarnos directamente en contra del mal.
y no solo no ser víctimas, sino evitar que haya víctimas. Hay un teólogo americano que dijo que el mandamiento número 614, que salió de las cenizas de Auschwitz, es que no le den a Hitler victorias póstumas. Y para no darle esta ventaja a Hitler, por eso es importante reconstruir la vida judía que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y al ver las generaciones que ahora están creciendo, el crecimiento de la vida, y es muy, muy importante tener una vida ética. Vamos a hablar de otras 3 cosas rápido. La primera, ¿cuál es la relación interreligiosa? Uno de los cambios fuertes del antisemitismo últimamente es en la paradoja. Los inocentes se sienten culpables y los culpables se sienten inocentes. En el caso de los papas, el Papa Juan XXIII era uno de los representativos de la Iglesia y era un nuncio en Bulgaria y ayudó a los judíos, dándoles elementos para poder salvarse. Hizo algo importante y le escribió a las autoridades búlgaras, al rey, y le dijo, no debes de hacer eso. Y cuando se convirtió en papa, cambió la posición de la Iglesia sobre la crucifixión y la responsabilidad de los judíos frente a la crucifixión. Los romanos fueron los culpables. Por eso Juan XXIII es alguien que salió a defender y a cambiar las ideas del catolicismo hacia los judíos. Y el Papa Juan Pablo II, que creció entre judíos, incluso tuvo una novia judía antes de convertirse en alguien religioso, reconoció el Estado de Israel, fue a Jerusalén en el año 2000 y dijo que el antisemitismo es anticristiano. Y por lo tanto, lo que quiso decir. Y tenemos que imaginarnos qué hubiera pasado si el Papa en la época del 1930 y tantos hubiera salido a decir eso, que realmente no hubiera sido mucho más vocal sobre el antisemitismo. Los judíos en Roma en específico habían vivido en Roma antes de que los cristianos vivieran ahí.
Y regresando al Papa Juan Pablo II, también fue a Israel y se disculpó por el antisemitismo de los cristianos, no de la cristianidad. Y finalmente, con el Papa que está ahora, dijo que los judíos están aunados a Dios, no es necesario convertirlos, y dice que no tiene que haber proselitismo hacia los judíos, ellos tienen derecho de seguir con sus propias creencias. Y esa es una transformación histórica. Cada religión tiene que ver en sus escrituras que no elimina, que no crea diferencias con las demás. Y tiene que haber tolerancia entre todas ellas, tiene que haber integridad entre todas ellas. Y tiene que haber espacio para un mundo pluralista. Les voy a contar una historia sobre esto. Algo que me pasó hace mucho. Yo era maestro de una persona que falleció, que era muy bien conocida en Estados Unidos, Pearl Bailey. Y antes de que subiera a hablar, el pastor de la iglesia en Filadelfia paró y dijo: yo no conocía a Pearl Bailey, pero Pearl Bailey conocía a Cristo. Y después de eso tenía yo que hablar. Yo era el rabino que tenía que hablar después de el padre. Y la persona que me introdujo dijo una metáfora. Yo conozco a Pearl Bailey y lo que aprendí de Pearl Bailey es que hay muchos cuartos en la mansión de Dios, hay muchas ventanas y muchas puertas. Y Pearl Bailey le gustaba probar cada puerta y cada ventana. Y ahora les voy a pasar al rabino Michael Birnbaum, que le enseñó las puertas y las ventanas judías de su palacio. Y con esa introducción, esta persona me ayudó. Tenemos que pensar en Dios como un lugar. Tenemos que pensar en Dios como un castillo con muchas puertas y muchas ventanas en los que hay espacio para todos. Y en el que tenemos que abrir las ventanas y tenemos que entendernos unos a los otros. En términos de ética, los asuntos legales después del Holocausto, hubo un juicio sobre juicios alemanes, pero muy importante que salió de eso es que los nazis usaron la ley justamente como un instrumento de muerte. Mucha gente dijo que estaba solo siguiendo órdenes. Y las éticas militares también empezaron de que estaban solo siguiendo órdenes. Las éticas humanas dice de que se tiene que adquirir la ley, y la ley no puede ser el instrumento de destrucción de la vida humana. Y por último, lo último de lo que quiero hablar, antes de que vayamos a preguntas. Hubo un enorme problema sobre la ética médica después del Holocausto,
ya que sabemos que los nazis realizaron muchos experimentos médicos durante el Holocausto con los prisioneros. Los primeros, y hay algo que no podemos olvidar, es que los primeros víctimas del Holocausto fueron no los judíos, sino gente que tenía problemas mentales y de otra índole. Y fue para ellos, ahí es a donde empezó. Y eso implicó a toda la comunidad psiquiátrica médica alemana. Entonces, las primeras víctimas del nazismo fueron alemanes, no judíos, y los que participaron en eso se graduaron de ahí a establecer los campos de la muerte, donde Treblinka y otros más, donde murieron millones de judíos. Después del Holocausto, se tuvo que crear una ética médica. Y lo primero es que tienes que tener, la primera de todas, es que tienes que tener el consentimiento de la persona del experimento. Tienen que estar informados de su tratamiento y tienen que concebir a él. Tienen que estar de acuerdo. No se le pueden aplicar tratamientos o experimentos sin que ellos estén de acuerdo. Y por eso, cuando vamos con un médico, ahora tiene uno que firmar esas formas antes de ver a un médico. Y todo eso sale del Holocausto. Tiene ahora derecho el paciente de estar informado del tratamiento. Y los experimentos pueden realizarse únicamente si solo hay manera de obtener resultados, mientras haya gente que esté de acuerdo en participar en ellos. Ya no se puede hacer experimentos en humanos sin que no están de acuerdo y con el completo conocimiento de lo que está sucediendo. Y todo esto se debe al juicio de Nuremberg a los médicos. Y otra cosa de la que quiero hablar es que los sobrevivientes del Holocausto se han convertido en nuestros maestros morales. Tenemos la opción de ser ahora los testigos de los testigos. Tenemos que tratar el Holocausto como un lugar al que no podemos regresar, que no podemos ser víctimas, que no podemos ser perpetradores y que definitivamente no podemos ser espectadores. Tenemos que hacer algo sobre el mal que vemos y tenemos que continuar los esfuerzos de reparar nuestro mundo roto. Y eso es muy, muy importante para el mundo que estamos viviendo de hoy y de mañana. Y ahora vamos a tomar algunas preguntas. Hay varias preguntas que salieron de lo que estaba usted hablando. La primera pregunta: ¿cómo comparas el antisemitismo de Europa de 1930 y tantos con el antisemitismo del día de hoy, especialmente en Estados Unidos y en algunas partes de Europa? No quiero aceptar comparaciones con el Holocausto, pero eso no quiere decir que no hay implicaciones importantes. Vamos a analizar lo que estamos viendo en Europa. En la Europa del Este hay más nacionalismo y después de los 80s, en los que se crea mucho en la democracia, y el renacimiento de Europa
oriental y vemos que la democracia es frágil y precaria. Y la gente se está moviendo hacia regímenes autoritarios, que son muchos de derecha. Y muchos de ellos están comenzando a combatir a la democracia y a reescribir la historia de sus propios países para no darse cuenta de lo que hicieron en el Holocausto. Por ejemplo, en el ejemplo de Polonia. Polonia quiere hablar de los héroes, pero no de la participación. Quiere hablar de los rescatistas, pero no de los que no ayudaron. Y también en Hungría está pasando lo mismo. Los museos de Hungría, por ejemplo, la comunidad judía de Hungría no se quiere involucrar en la creación de los museos por la postura de Hungría de reescribir la historia. Entonces existe ese tipo de antisemitismo. Ese antisemitismo de la Europa del Este hace paz con Israel, pero no con la comunidad judía local. Y consecuentemente, los judíos en la Europa del Oeste es diferente. Los gobiernos que son pro-judíos y tiene segmentos de la población en la izquierda y la derecha que son antisemíticos, y también tienes una población musulmana que no está respondiendo a los eventos en Europa, siendo los eventos que son del Medio Oriente. Y ven a la oposición a las políticas de Israel como una oportunidad para atacar a los judíos que viven en la puerta del lado. En Inglaterra, Corbyn y el partido que perdió está tratando de reevaluarse. En Francia, hay poblaciones musulmanes que no se han integrado a la sociedad francesa y que están respondiendo a los eventos de la edad del Medio Oriente. En Alemania, la izquierda es la que está atacando el resurgimiento de movimientos de derecha neonazis. El presidente de Alemania dijo que hay demasiado odio en Alemania. Tenemos que entender que el antisemitismo no desapareció con la Segunda Guerra Mundial. El nazismo no desapareció, simplemente se mantuvo oculto y ahora está saliendo del closet. Y por eso el gobierno de Alemania está combatiendo al nazismo. Es no solo porque los judíos, sino porque no quiere el nazismo vuelva a regresar a la sociedad de Alemania. El presidente de la comunidad judía alemana les dijo les dijo a sus contendientes, nosotros queremos salir. Hubo una manifestación muy grande de judíos que salieron
a la calle con Siskipot para decir, nosotros queremos vivir en una sociedad en la que podemos vivir abiertamente como judíos. En Estados Unidos no solo es un incremento en el antisemitismo, sino en la permisividad de poder hablar mal de los demás, ¿sí? Hay muchas tensiones raciales, hay muchas tensiones, incluso la población latina también ha sentido esto. Y la sociedad se siente en poco balance. Y ahora tenemos una forma diferente de antisemitismo, pero es global. Ahora tenemos anti-negro, antisemito, muchos antis, incluso en universidades de Estados Unidos. Mi hija, que estudia en Syracuse, se dio en esa universidad donde ella estudia, estaban distribuyendo material de poca tolerancia. La siguiente pregunta. Viene de una persona que es segunda generación de sobreviviente del Holocausto. ¿Cómo se comunica usted? ¿Cómo le explicas a la gente? ¿Cómo le pasas el mensaje a las demás personas? Mi madre fue una sobreviviente de Bergen-Belsen y cómo la gente ya no quiere escuchar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que decir de la segunda generación es que ustedes son justamente la decisión de sus padres de no darse por vencidos, de crear una nueva vida judía. Son las ganas de Am Israel Hal, de volverse a revivir, reintegrar y tener una vida judía. Entre más des a otros y hables de las experiencias de tu madre, más vas a poder encontrar gente que está interesada en escucharlas. Todo mundo. El Holocausto ha tomado un lugar como un negativo absoluto. Y no estoy seguro si es bueno o si es malo. Sabemos que es pésimo y es la maldad pura. Ahora tenemos que tener cuidado. No solo porque el Holocausto haya sido tan malo que no podemos responder al mal que se presente frente a nosotros el día de hoy. Y el Holocausto tiene que enseñarnos cómo afrontar la maldad del día de hoy. Transmite la historia de tu madre a todos y la gente va a escuchar. ¿Otra pregunta? ¿En del público? Mucho del apoyo de los judíos de Estados Unidos a Israel se ha desvanecido. ¿Hay alguna manera de cambiar esto? En el contexto americano, Israel ha decidido dejar de hablar con la comunidad americana.
El primer ministro de Israel ha estado comunicándose mucho más con las porciones evangélicas de los Estados Unidos que con la comunidad judía. Tenemos que hablar unos con los otros. Tenemos que continuar la relación de los judíos con Israel y también de que somos imperfectos. Y muchas veces Israel se presentó a los judíos americanos como algo todo perfecto y como un cuento de hadas. Y no lo es. Mi esposa y yo sabemos que no somos perfectos y sin embargo nos amamos. Y esa es algo que tiene que ver en la relación entre Israel y los judíos americanos. Tenemos que trabajar muy fuerte en esa relación, aceptar nuestros defectos y ese es el reto. Y en esto tienen que trabajar tanto los israelíes como la comunidad judía americana. Otra pregunta del público. ¿Hay una manera de hablar de antiética? Que lo mismo que hicieron los judíos a otros para poder sobrevivir sobre el holocausto. Y esto está hablando de los capos y de las comunidades judías que de alguna manera ayudaron indirectamente con el holocausto. Israel trajo a juicio a la gente que se identificó como colaboradores de los nazis. Y tuvieron juicios a esta gente durante 70 años. Pero ahora estos públicos se han vuelto públicos y estamos empezando a entender cómo Israel, después del holocausto, los judíos juzgaron a otros judíos que se trabajaron con los nazis o apoyándolos y que no tenían y tenemos que prestar mucha atención en cómo se apoyaron los judíos con los judíos. El ejemplo de Raúl Bellenberg, que es alguien no judío que ayudó a los judíos, pero poca gente sabe que había una cosa que se llama el Glass House, que era una resistencia underground en la que esta organización judía creaba paces y las distribuía entre los judíos en la noche y en la mañana para que la gente pudiera tener paces y salvarse. Los judíos sí se ayudaron unos a otros y también estaba en una situación en la que eran éticamente y moralmente en peligro y estamos aprendiendo más ahora de lo que sabíamos antes. Y ahora estamos haciendo estudios del Jugendrat para entender contra qué poderes y fuerzas estaban enfrentando y aún así tratando de apoyar a sus consanguíneos. En los próximos 5 años vamos a aprender mucho sobre cómo de estos juicios que se realizaron en contra de los judíos que colaboraron con los nazis, con los perpetradores. Otra pregunta. ¿Qué opina usted sobre la
persona de David Ben-Gurión, que durante la guerra criticó a los sobrevivientes por no ir a Israel o por no llegar a Palestina y su relación con el gobierno post-guerra, que muchos de ellos habían sido nazis. Vamos a empezar. David Ben-Gurión era un hombre muy ilustre, que hicieron muchas decisiones controversiales, algunas geniales y otras no tanto. Vamos a dividir en 3 preguntas. La primera, Ben-Gurión su rol en el establecimiento de la historia del establecimiento del Estado de Israel es crucial. En 1939 dio una respuesta al papel blanco que prohibía la inmigración de los judíos a Palestina y dijo, vamos a pelear contra los británicos y vamos a pelear con los británicos contra los nazis. Entendía que el futuro de los judíos del mundo era dependiente del combate a los nazis. Ben-Gurión estaba enfocado en crear al nuevo judío, estaba más interesado en los luchadores y pensó que la gente que a lo mejor había sobrevivido los campos había sufrido mucho y probablemente tenía problemas. Todo eso cambió con el Eichmann Trial, con el juicio de Eichmann, en el que los sobrevivientes hablaron por primera vez. En retrospecto, Ben-Gurión tenía razón de establecer relaciones con Alemania después de la creación del Estado de Israel. Y tenía razón, porque Israel necesitaba dinero para sobrevivir, número 1. Menachem Begin dijo que estaba rehabilitando a los alemanes, pero lo que estaba haciendo era darle a Alemania la oportunidad de reunirse a la familia de la humanidad. Y desde hace 70 años, Alemania ha sido uno de los apoyos a Israel y uno de los lugares donde menos antisemitismo hay es Alemania. Y ha sido inamovible Alemania en su apoyo a Israel y al apoyo de la comunidad judía en Alemania. Alemania quiere asegurarse de que se define como anti-nazi, que no regresa al nazismo. Y por eso quiere tener una comunidad judía libre de ejercer su religión. Aquí hay otra pregunta de Facebook. El incremento del antisemitismo en las universidades, ¿cuál es la mejor solución para evitarlo? ¿Hay alguna esperanza?
Sí, lo primero es que hay esperanza. Vamos a comenzar. Vamos a hablar del problema. Muchas universidades tienen mucha gente de izquierda entre sus estudiantes y sus maestros y tenemos que desarrollar la habilidad de los alumnos judíos de responder a todo esto. No vamos a exagerar el grado del problema. El primer ejemplo es BDS. En un sentido, BDS no ha sido eficiente. Nadie, no hay ninguna universidad que ha bloqueado o boicoteado a Israel. Y ha tenido básicamente cero efecto en la economía israelí. BDS es un esfuerzo de algunas personas. Cuando hablo mucho en universidades, en las universidades y siempre digo, dame tu teléfono, dame tu computadora y realmente si estás hablando de boicot, entonces realmente muéstralo con tu bolsillo. No compres cosas que tienen componentes creados en Israel y demás. Y si es que no estás dispuesto a hacer eso, entonces realmente no es muy serio. Algún día los palestinos van a tener que aprender a dialogar con Israel. Si es que hubieran reconocido a Israel, probablemente ya estaríamos en el año 20 de la independencia de Palestina. Y la última pregunta del público dice, ¿qué es su opinión sobre Turquía, que era muy aliado a Israel y ahora últimamente ya no lo es? Turquía es un ejemplo, Turquía es un ejemplo claro de lo que sucede cuando un régimen autoritario suplementa a uno democrático. Como una sociedad democrática secular, por Anaturk, creado por Anaturk, quien esa democracia era una democracia que tenía relaciones con Turquía, con Israel, y ahora ya no tiene democracia, es autoritario, tiene una relación problemática con NATO y presenta problemas al oeste. Y eso nos dice que Turquía se ha convertido en el Islam radical y que Estados Unidos necesita una nueva política con Turquía. Pero parece ser que mientras el régimen en Turquía siga ahí, van a tener una relación muy tensa con Israel.
Israel va a tener una relación muy tensa con ellos. Los israelíes ya no están cómodos viajando a Turquía de vacaciones como lo hacían antes. Y Turquía amenazó a romper relaciones con Israel. No sé si vayan a llegar tan lejos, pero ya amenazaron hacerlo. Pero también su relación con su propia gente es problemática en Turquía. Otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el presidente Trump, que es el mejor amigo de Israel? Y es lo mismo que ha sucedido para Israel en las últimas décadas y al mismo tiempo ha subido el antisemitismo y el aumento de antisemitismo en la población negra en Estados Unidos. La pregunta es, ¿puedo hablar cándidamente? No creo que la relación de Trump haya sido la mejor para Israel. A veces es difícil hablar. Por ejemplo, el presidente Carter, que no era necesariamente pro-Israel, fue el que trajo a la mesa a los Camp David Accords que han regido en la paz entre Egipto e Israel en los últimos años. Jimmy Carter también organizó los arreglos con Jordania e Israel. El presidente Obama también trató de crear paz en el Medio Oriente. Donald Trump reconoció Jerusalén como capital, pero el mundo musulmán está dividido. Trump ha sido no positivo para la economía y la política en Estados Unidos y hay mucho odio. Y siempre que aparece el odio, aparece el antisemitismo. Y nos deja poco tranquilos porque se la pasa hablando el señor Trump de los enemigos que vienen a atacarnos. Entonces, todas sus teorías está creando un ambiente no sano. Realmente no estoy
aliado a las políticas del presidente Trump y me daría mucha pena si es que él gana las elecciones. No quiero ser parte de lo que él está proponiendo. El presidente Trump tiene apoyo de la comunidad en algunas porciones, pero hay mucha gente de la comunidad judía que no lo apoya. Y siempre considero a Estados Unidos aliado con mis valores hasta este momento. Ahora que estamos haciendo todo con Zoom, le estaba diciendo a mi esposa, ¿a dónde quieres vivir los próximos meses? Porque por primera vez ya no importa dónde estás, porque ahora ya puedo hacer mi trabajo desde donde yo esté. En mi profesión he podido trabajar remotamente y puedo dar conferencias en todos lados. ¿Qué opina usted sobre la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la señora Kamala? Lo más importante es que no se vayan hacia la extrema izquierda, sino de mantenerse en el centro, una coalición central que es pro-Israel. Y si tu oponente está trabajando en un extremo, tú te vas al centro. Conozco al señor Biden y la senadora es la representante de mi estado. Me siento muy cómodo con ambos. Admiro a ambos, a Kamala Harris, a Joe Biden. Conozco personalmente el segundo y apoyo que a nivel personal son gente muy buena y esperemos que en los puestos políticos también realicen cosas buenas y que traigan valores a la mesa. En este momento parece que el señor Biden va a ganar, sin embargo, son solo estadísticas y especulación. Queremos agradecerle, doctor Berenbaum. Siempre aprendemos mucho de usted, nos mantiene usted pensando y apreciamos cada palabra que dice. Y ojalá
podríamos escucharlo más seguido para aprender más de usted. Déjame nada más decir a esto. Una de las grandes ventajas del Zoom, que acabo de estar 2 horas en México y solo me tomó 2 horas en total. Tenemos un anuncio muy grande porque la próxima semana vamos a tenerlo aquí con un documental. ¿Puedes hablar sobre el documental, por favor? El documental es... es el nuevo documental del Dr. Berenbaum. Mi amiga Stephanie está ahí. Está checando su horario para ver si puede acompañarnos porque vamos a pasar aquí en la KEI le vamos a pasar un documental del Dr. Berenbaum. Entonces, está aceptando la invitación para estar con nosotros la próxima semana. Muchísimas gracias. Qué placer tenerlo aquí explicando todo. Usted es tan claro. Una inspiración, un personaje tan importante y ético en nuestro trayecto judío. Muchas gracias por compartir su visión y por explicar cómo se siente, por dejarnos saber que podemos aspirar a un mejor mundo. Si tan solo podemos concentrarnos en las cosas importantes. Y vamos a estar muy contentos de tenernos la próxima semana, en domingo. Creo que a todos nos cayó como sorpresa. Pensábamos que usted sabía que íbamos a pasar ese documental. Fue un poco una sorpresa para todos y qué bueno que puede estar con nosotros. Si Dios quiere, la próxima semana nos vemos. Muchas gracias a todos de parte de la Keilah, de la Universidad de Anáhuac. En nombre de todos los que han estado aquí para escucharlo. Y esperamos, si Dios quiere, verlos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los Jaimes y Alberto y Raquel Feldman y Anita, que están atrás de bambalinas haciendo todo esto posible y este evento. Muchísimas gracias a todos, pero especialmente a usted. Muchísimas gracias. 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 Esto se está grabando y va a estar en YouTube en la próxima semana.